Hola, ¿qué tal? Yo soy Carlos Murillo Carmugo y estás viendo Carmugo TV. En esta ocasión, una edición especial sobre el tema de la anarquía. ¿Qué es eso? Anarquía, anarquismo, anarquista. Es una palabra, un concepto, una forma de vida, una filosofía. Bueno, pues todo eso vamos a abordarlo hoy sobre esta forma de pensar y esta forma de actuar y esta cultura que le llamamos anarquía. Hola, pues bienvenidos a la tercera edición de Carmugo TV. Como decía al principio, vamos a ver el tema de la anarquía, que obviamente no vamos a terminar en un solo programa. Esto es meramente introductorio y necesario porque alguna gente antes de comenzar este programa ya ha solicitado, bueno, en mi caso, a mí que me identifican como anarquista, algún material al respecto, y la verdad es que hay muchas cosas que conocer más allá de los teóricos o de los políticos anarquistas, toda una cultura, toda una historia muy vieja que nos remonta incluso, según algunos especialistas de las ciencias sociales, a un anarquismo primitivo, una relación de cooperación entre los seres humanos, más de tipo matriarcal, de cooperación, etcétera, etcétera, muy diferente a nuestras sociedades actuales, totalmente llenas de testosterona, de patriarcado, de machismo, etcétera, ¿no? Y tan guerreras como desafortunadamente conocemos en nuestra historia corriente. Pues bien, anarquía quiere decir sin gobierno, así de fácil. Y por eso tal vez la confusión en muchos medios o en muchos intelectuales incluso de relacionar la anarquía como la anomia, que es un término que vamos a explicar un poco más adelante, es decir, como una situación caótica, como si el hecho de no tener gobierno significa que todo el mundo va a andar en las calles matándose, violándose unos a otros, etcétera, etcétera. Y eso obviamente justifica, digamos, a estos otros pensadores intelectuales de la derecha que quieren un leviatán, o sea, seguidores de Thomas Hobbes y quienes reconocen legítimamente a un mandatario, a un rey, a un líder, a un presidente como alguien legítimo que está, uh, digamos, en la cúspide del poder para que precisamente no terminemos matándonos unos a otros. Como pueden ver, son dos visiones de la vida muy distintas. Una la conocemos muy bien, que es esta cuestión patriarcal, capitalista, etcétera. Y la otra, que es una aspiración de muchos de nosotros y nosotras que queremos vivir en libertad, ¿no? Y como de todo mundo es bien sabido, uno de los grandes objetivos de la anarquía es quitar el Estado, o sea, estamos en contra del Estado. Y esto, aunque suene muy radical, en realidad es algo que ya han trabajado en la sociología del siglo XX e incluso en corrientes muy conservadoras de estructuralistas, funcionalistas, sociología de Estados Unidos, donde te dicen muy claramente, y eso es algo que yo estoy muy de acuerdo, que la sociedad puede vivir sin Estado, pero el Estado no puede vivir sin la sociedad. ¿Esto qué significa? La sociedad es, el Estado es una creación social. O sea, está viviendo un momento histórico como lo ha vivido en la cuestión económica el esclavismo, como lo ha vivido las monarquías que todavía existen en el mundo, pero no por eso quiere decir que tenga que vivir eternamente, porque es lo mejor a lo que podemos aspirar los seres humanos. Entonces, un anarquista es una persona que aspira a una sociedad acrática, donde no hay estas jerarquías tan autoritarias a las que estamos acostumbrados a vivir, donde podemos rescatar esa parte instintiva que dicen los antropólogos está en la herencia de nuestros genes, pero que desafortunadamente por la enajenación tan tremenda que vivimos en estos días, nos es muy difícil poder volver a socializar, poder hacer las cosas que hacen los seres sociables, ¿no? Y por ejemplo, pues tenemos simplemente a los mamíferos, ¿no? Ahí están los perros, ahí están los gatos, están los caballos, todos ellos, aunque nos gusten en individual,
son tan colectivos como nosotros y pareciera que los humanos no solamente estamos perdiendo la lucha del contacto hacia nosotros, o sea, se está más bien volviendo una lucha poder socializar entre nosotros sin diferencias de clase, sin diferencias de todo tipo, sin prejuicios y sin discriminación. Y eso no solamente está ocurriendo entre nosotros, sino obviamente con otras especies y con el medio ambiente. Pero recordemos que esta parte autodestructiva que tiene el sistema actual económico, político, cultural es a final de cuentas lo que uno dentro de la izquierda le podemos llamar anarquista aspiramos a hacer. Pues bien, así como hay, podríamos decir, especulaciones sobre si hay un anarquismo primitivo, una anarquía innata a los seres humanos, que tal vez todavía no tenemos la ciencia suficiente para poder llegar a esas conclusiones. Lo que sí podemos es hacer una historia así muy cortita de lo que se ha escrito, lo que conocemos a través de la escritura, de pensadores y de sociedades que de alguna u otra manera, digamos, comparten en esencia las ideas de libertad, de una sociedad más horizontal, más cooperativa, y no tanto estas ideas guerreristas a las que estamos acostumbrados y a las que a tanto acude la historia para, digamos, componerse a sí misma digamos, componer estos grandes héroes, estas grandes hazañas que luego se convierten en literatura o incluso en cine barato, en cine propagandístico. Pues bien, podríamos situar, por ejemplo, el pensamiento anarquista en culturas tan añejas como la griega clásica, en personajes como Diógenes de Sinope, el famoso y controversial filósofo de la época dorada de los griegos, que no creó precisamente una escuela, pero su forma de vida tan frugal, su forma de hacer cosas tan comprometidas para su causa como él lo entendía, no solamente en el filosofar, sino en el hacer, desde su época viva hasta nuestros tiempos, sigue siendo un personaje que nos deja muchas enseñanzas, no muchas discusiones también, obviamente no a todos les parecerá como un anarquista o un anarquista en sí, pero muchas de las cosas que hace, o que hizo más bien dicho Diógenes, se podrían comparar a lo que hacen ahora muchos ocupas, muchos punks, anarquistas, etcétera. Bueno, eso digamos es para remontarlo a algo cercano a nuestra historia, como es la historia de los griegos, cuna de la civilización occidental, a la cual pertenecemos, nos guste o no. Y también, digamos, en realidad cuando aparece la anarquía como un antídoto, como un método político y sociológico, es a partir del siglo XIX, obviamente, y compitiendo de una manera muy pareja al principio con el socialismo, que como bien sabemos la historia nos cuenta que la primera internacional de obreros no se logra consolidar por estas grandes diferencias de estos dos personajes que van a ser muy controversiales, sobre todo uno de ellos que es Carlos Marx, el famoso teórico socialista y del cual creo yo 9 de cada 10 socialistas son marxistas, pero también estaba por el otro lado representando a los sindicatos anarquistas, a los obreros anarquistas, el ruso Mikhail Bakunin. Y bueno, hay una serie de correspondencias, de libros, que nos dicen mucho de lo que sucedió en la arena política de esos espacios en esos momentos y que definió finalmente, digamos, dos de las principales ramas de la izquierda que todavía prevalecen hoy y que siguen dando la lucha, pero en nuevos ambientes, ¿no? Con nuevas alianzas, con nuevas formas y con nuevas estrategias. En el siglo XX vemos una continuidad del anarcosocialismo, del anarco, la aparición de la anarcoecología, de una serie de corrientes anarquistas, anarquismo individualista, e incluso contradicciones anarquistas como estos tipos que se hacen llamar anarquistas liberales o anarquistas capitalistas y que defienden a capa y espada lo que es la propiedad privada. Pero en realidad estas personas yo creo que están confundiendo su identidad porque son más bien neoliberales tratando de ganarse una bandera como personajes
que no son de la izquierda, ¿no? Personajes que sí vale la pena reconocer y que están todavía con vida, es Noam Chomsky, ¿no? El famoso lingüista norteamericano, ya jubilado, ya todo un veterano, quien en numerosas ocasiones ha reconocido públicamente su militancia anarquista, ¿no? Pero tal vez a diferencia del socialismo que tiene al grandísimo Carlos Marx, quien nos dejó una obra pues todavía no rebasada, aunque no podamos estar a favor de todo lo que diga, en la anarquía todavía, digamos, no ha nacido alguien de ese calibre. Y por el contrario, yo creo que dada la diversidad de corrientes que hay dentro del mismo movimiento, permite precisamente que no sea una sola escuela, una sola corriente la que sea la principal. De hecho, eso sería una contradicción, dado que estaríamos en contra de esta cuestión de las jerarquías, ¿no? Y todas estas enseñanzas, digamos, no deben de estar peleadas entre sí, ¿no? A mí, por ejemplo, en la universidad no me enseñaron anarquía o anarquismo, pero sí me enseñaron marxismo, ¿no? Y bueno, eso precisamente hace una gran diferencia entre por qué una tiene más o menos un cierto prestigio ganado, mientras otras, por ejemplo, la anarquía aquí en México, en los años recientes está siendo perseguida por estos gobiernos neoliberales. Una de las grandes calumnias, ya sea por ignorancia o por malevolencia, es confundir la anarquía, que ya dijimos es sin gobierno, con la anomia, que es sin reglas o una sociedad que desconoce o que no respeta las propias. Si se fijan, son conceptos diferentes. Uno no quiere significar el hecho de no tener gobierno, como les comentaba en un principio, que sea una sociedad violenta, que sea una sociedad destructiva, ¿verdad? Que tenga necesidad de estar vigilada, de estar sometida, así sea por la fuerza, para que tenga que hacer cosas buenas o cosas saludables. Al contrario, una sociedad de ese tipo, más de tipo matriarcal, más de tipo horizontal, no tendría necesidad de estas cuestiones de poder y de fuerza, ¿no? Pues bien, la anomia, que es un término reciente, digamos, popularizado por el sociólogo francés Emilio Durkheim, él hacía referencia a ella para referirse a situaciones donde una sociedad estaba pasando por un mal momento, y el estudio clásico de él, donde aparece por primera vez el concepto, es precisamente el estudio del suicidio, ¿no? Todo un trabajo de investigación, sobre todo en archivos, y de mucha comparación, donde precisamente señala que en aquellas sociedades donde existe mayor anomia, o sea, donde hay menos lazos de solidaridad, donde no hay tanta fuerza de sus integrantes, tendría a haber más suicidios que en aquellas otras sociedades donde sí había lazos más fuertes, donde uno se podía apoyar en otras personas para salir, por ejemplo, de un apuro, de una tristeza, etc. Entonces, en aquellas sociedades más individualistas, que curiosamente estaban hacia el norte, ¿no? Hacia los germanos, hacia los suecos, que practican lo que Max Weber llamaba la ética protestante, pero que también, precisamente influidos por el calvinismo, se lo aplican de una manera individual, sufrían más en la vida y tendían más a sentirse responsables de sus fracasos, y por ende menos comprendidos a nivel social, y por un camino casi elaborado para el suicidio o la depresión. Mientras que en aquellas sociedades como la francesa, donde existía una fuerte presencia del catolicismo o la religión judía, simplemente en los países antes mencionados y en otros que estudia, pues ve que hay una sociedad más cohesiva, ¿no? O sea, no deja de haber suicidios, pero suceden en menor medida que en estas otras sociedades. Entonces la anomia tiene que ver con esas situaciones que, digamos, rompen la armonía de una sociedad dada. En nuestro país, por ejemplo, en México, donde tenemos cantidad de reglas, donde tenemos una constitución que constantemente la estamos reformando a conveniencia, ahora sí que ya no sé de quién, ese tipo de situaciones podemos llamarlas anónimas, ¿no? Que el policía no haga su trabajo y que busque un soborno, eso es romper
las reglas, era anómico. Lo que hacen los ruteros, lo que hacen los choferes de transporte público, que a veces son los culpables, perdón, de la mayoría de los accidentes y de la mayoría de las muertes que pudieron ser prevenibles, es porque tienen tal fuerza que no respetan reglas más que las suyas, si es que tienen, y son los que rompen la anomia. Y aunque usted no le crea, estados como el mexicano, que ha sacado al ejército a las calles, que ha militarizado a la policía, no están llevando el orden en realidad. Lo que están haciendo es llevar la anomia, o sea, provocan una violencia tremenda para justificar luego la presencia de la milicia. Y eso, pues, es un engaño, obviamente. Como les comentaba al principio, el tema de la anarquía es muy amplio y era imposible poderlo abarcar en sus principales componentes en un primer programa. Ya nos hemos extendido demasiado, pero les quiero sugerir que todos estos temas que estamos hablando por la televisión, por Carmugo TV, los puedas consultar también en Carmugo Sociológico, que es un blog que tengo desde hace 5 o 6 años, donde publico todas mis escritos que hago en los periódicos, en revistas, y donde están obviamente también mis libros y mis artículos en libros colectivos. Ahí vas a encontrar mucha información sobre este y otros temas. Por lo pronto, lo que te puedo decir es que quienes aspiramos a esta libertad que hablaba en un principio, aspiramos a vivir en ciudades ácratas, o sea, sin gobierno, donde, bueno, pareciera que voy a hablar de una utopía, pero si es cierto aquello que decían los antropólogos de nuestro instinto de supervivencia anárquico, pues quiere decir que en un momento dado también lo podemos recuperar. Creo que ahora en el siglo XXI tenemos mucha oportunidad de ser autárquicos, de ser autosuficientes y poder generar aún en un espacio pequeño cuestiones de supervivencia como huertos, utilizar muchas cosas que aparentemente son basura y no sirven, y poder hacer el reciclaje, que es otra de las cuestiones que ahora hemos promovido dentro de la anarquía, por ejemplo, además de la paz, además de una serie de cuestiones que mucha gente no tiene idea por el prejuicio que hay precisamente, o el desconocimiento hacia este tipo de movimientos que siguen muy vivos y que siguen capturando la atención de muchísimas personas, sobre todo jóvenes. En nuestro país tenemos una tradición también anarquista, por lo menos desde el siglo XX, con los hermanos Flores Magón, quienes eran periodistas y se dedicaban a educar al pueblo, y quienes desafortunadamente murieron en la cárcel en Estados Unidos, un país que ha perseguido mucho al movimiento anarquista por obvias razones. Tenemos también al famoso movimiento zapatista de liberación nacional, o sea, el ejército chiapaneco, que aparece el 1 de enero de 1994 y que nos hereda no solamente al movimiento anarquista, sino a la izquierda en general, una serie de ideas y de prácticas que creo que todavía estamos estudiando, pero que ya se han vuelto parte del lenguaje nuestro, como el mandar obedeciendo, como esta cuestión del anonimato, de todos somos Marcos, a todos somos todos, etcétera, ¿no? Y bueno, el impacto obviamente del movimiento zapatista a nivel mundial hizo tanto que sobreviviera el movimiento, como ha sucedido hasta la fecha, como también el movimiento zapatista de estos indígenas con esos pantalones ha ayudado a que la izquierda se recompusiera de nuevo después del duro golpe de perder a los aliados socialistas en los países respectivos. Bueno, pues por hoy le dejamos. Me da mucho gusto que se hayan interesado por el tema. Obviamente se aceptan sugerencias, y bueno, en las bibliotecas hay libros anarquistas, en la red hay infinidad de blogs, de páginas que promueven el cooperativismo, el common rights, etcétera, common copies, y toda esta serie de hackers anarquistas como Julian Assange, que están haciendo de las suyas, los modernos Robin Hoods, que están a favor de la democratización de la información a la cual tenemos derecho a saber como personas y como ciudadanos del mundo. Por su atención, muchas gracias. Esperen Carmugo 4 muy pronto. Carmugo Punk Metal en vivo.
viernes 10 de julio en el Centro Cultural La Parroquia, un evento para todas las edades.